Bueno, ¿cuántos sí estamos? 83. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Hoy es la última clase teórica, vamos a terminar con lo que significa insuficiencia cardíaca. Ayer habíamos mencionado respecto a la digoxina, comentando que era un medicamento que ya venía usándose por más de 100 años, ¿no es cierto? Que actuaba a nivel de la bomba de sodio-potasio dependiente, intercambiando calcio por sodio y siendo un inotrópico positivo, ¿no es cierto? Y lo que hace la digoxina es mejora la sintomatología, mejora la calidad de vida, pero no mejora la sobrevida, ¿sí? Está indicado sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección y con fibrilación auricular de altas respuestas. Esa es la indicación más importante. Ahora vamos a mencionar el tratamiento que no es beneficioso. Como es importante saber qué tenemos que dar, también es importante saber qué medicamentos no vale la pena utilizar. Y dentro de estos están los antagonistas cálcicos, ¿no es cierto? Y se hicieron varios estudios como el PRICE, el WIFT, y no han demostrado ningún beneficio. Por ahí la amlodipina, eventualmente si ya le hemos dado a un paciente, por ejemplo, hipertensión, varios medicamentos y todavía no podemos controlar la presión, la amlodipina ahí podría ser una opción. Pero el belverapamil o el litiazem en la insuficiencia cardíaca, obviamente no. Existen otros medicamentos como los inotrópicos orales, como el sameterol, inhibidores de la fosfodiesterasa, que tampoco no son beneficiosos. Alguna vez se usaban pulsos de dopamina o dobutamina, que a la larga demostraron aumentar la mortalidad. Vamos a revisar el algoritmo diagnóstico de las guías europeas para la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos un paciente que sospechamos insuficiencia cardíaca. Lo más importante, como en cualquier patología, es verificar la historia clínica, ver si tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, si tuvo un infarto, ¿no? Si el paciente es hipertenso, tiene alguna miocardiopatía, hacer un examen físico completo, particularmente sobre todo aquella sintomatología que hemos mencionado, como ser el tercer ruido, los soplos, la presencia de edemas, de ingurgitación yugular, y obviamente a todos hay que hacerles un electrocardiograma. Y de acuerdo a eso, podemos recién pedirles un ecocardiograma. Una placa de tórax también puede ser muy útil, sobre todo si no tenemos ecocardiograma. Y los péptidos natriuréticos, que después vamos a ver qué utilidad tiene. Otro tipo de medicamentos que también podemos utilizar en insuficiencia cardíaca, particularmente en pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no es cierto? Porque tienen un alto riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos, son los anticoagulantes. O si han tenido una embolia sistémica o una embolia pulmonar previa, si en el ecocardiograma podemos identificar la presencia de un trombo, ya sea a nivel de las aurículas o de los ventrículos, si tiene un aneurisma, y en caso necesario, como son pacientes que pueden estar en clase funcional 4 y que no se movilizan, entonces para prevenir un tromboembolismo pulmonar. Después, dentro de otro grupo de medicamentos están los antiarrítmicos. Dentro de estos antiarrítmicos, el que tenemos más a mano es la miodarona. ¿La miodarona a qué grupo de antiarrítmico pertenece? Hay 4 grupos de antiarrítmicos, ¿verdad? Clase 3, doctor. Exacto, clase 3, ¿no es cierto? Es de acción de larga vida. Entonces es útil sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, que tienen arritmias ventriculares. Y en este estudio, por ejemplo, se observó la disminución del riesgo de muerte y de hospitalización. En este estudio, Jessica. Otro estudio, EMIAT, también
se observó que con amiodarona se podía disminuir la muerte súbita incluso en un 35%. Entonces, es un medicamento que está al alcance casi de todos los pacientes, que hay en los seguros y que nos puede servir mucho, sobre todo en pacientes chagásicos, con arritmias ventriculares complejas o potencialmente malignas, o que han tenido una taquicardia ventricular o que han sobrevivido a una muerte súbita. Tenemos el otro tipo de insuficiencia cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Eso es aquel grupo de pacientes que tienen una alteración diastólica, por ejemplo, que tengan una miocardiopatía hipertrófica o tienen un ventrículo izquierdo hipertrófico, por ejemplo, por hipertensión arterial o por una valvulopatía aórtica, ¿no es cierto? Porque inicialmente el ventrículo izquierdo se hipertrofia, pero posteriormente puede dilatarse. Y se observaron algunos estudios que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada puede ser incluso hasta un 50%, ¿no? Y en general este tipo de pacientes tienen otro tipo de comorbilidades. Por ejemplo, pueden tener fibrosis pulmonar, pueden tener hipertensión pulmonar. Y es por eso que les decía que hay que estudiar las comorbilidades en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por ejemplo, hemos mencionado, se observa en pacientes más añosos que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, pulmonares crónicos, ¿no? Y el pronóstico es similar a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducidas. Entonces, estos pacientes se caracterizan por tener comorbilidades que acabamos de mencionar, procesos inflamatorios, fibrosis. Como conclusiones, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el tipo de insuficiencia cardíaca más frecuente. El diagnóstico no es tan fácil como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Pero su pronóstico es similar. Y el tratamiento farmacológico se basa en control de los síntomas. Si tiene edema, se le dará diuréticos. Si está con presión elevada, podemos usar vasodilatadores como IECAS o ARAS, ¿no? Si existe sobrecarga, diuréticos, y no se ha demostrado una disminución de la mortalidad con estos medicamentos como los que se observó en las miocardiopatías dilatadas con baja fracción de eyección. Y hay que tratar las comorbilidades. Si es un paciente pulmonar, tendrá que dejar de fumar, por ahí va a necesitar oxígeno domiciliario o broncodilatadores. Si es un problema renal, puede llegar incluso a la diálisis. Si tiene anemia, habrá que reponer. Y en todos los pacientes también la terapia no farmacológica, modificaciones del estilo de vida, contribuyen a un mejor pronóstico, ¿no es cierto? El control del sobrepeso, control de los factores de riesgo, dejar de fumar, dejar de tomar bebidas alcohólicas. Bien, hemos visto como tratamiento de la insuficiencia cardíaca las modificaciones del estilo de vida, después el tratamiento farmacológico y ahora vamos a hablar del tratamiento eléctrico en la insuficiencia cardíaca. Y se han creado algunos dispositivos que son muy útiles. Uno es el cardiodesfibrilador, que es un generador de energía, ¿no?, capaz de detectar arritmias ventriculares como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular y realizar una descarga a nivel cardíaco. Se ha visto que el cardiodesfibrilador tiene una mejor sobrevida que el uso de antiarrítmicos como la amiodarona. El único inconveniente, y particularmente en nuestro medio, es el costo. En algunos países desarrollados, pacientes que tienen infartos de cara anterior muy extensos con baja fracción de eyección, ya al salir les colocan un cardiodesfibrilador. Este es el cardiodesfibrilador, ¿no?, con sus electrodos. Obviamente pueden
venir en forma conjunta marcapaso y cardiodesfibrilador, y acá está detectando en esta imagen de cara inferior una taquicardia ventricular, se realiza un choque eléctrico y luego el paciente sale en ritmo sinusal, ¿no es cierto? Entonces es capaz de salvar muchas vidas. El costo debe estar en unos $18,000. El cardiodesfibrilador entonces está recomendado en pacientes con una arritmia ventricular que causa inestabilidad en la hemodinámica, pero que tengan una esperanza de vida de por lo menos 1 año para reducir el riesgo de muerte súbita. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sintomática y que tienen una baja fracción de eyección, por ejemplo, una fracción de eyección menor a 35. Pero obviamente tienen que tener un tratamiento farmacológico óptimo. Y también se puede combinar el uso de un cardiodesfibrilador con antiarrítmicos como la amiodarona. Pacientes isquémicos, y acá en nuestro medio, en pacientes chagásicos, es una gran alternativa. Sobre todo se han colocado, por ejemplo, en la caja, en pacientes con miocardiopatía dilatada chagásica, con aneurismas ventriculares y que tienen episodios de taquicardia ventricular sostenida. Otro tratamiento eléctrico son los dispositivos de resincronización. Lo que hacen es mejorar la performance de la contractibilidad tanto de las cavidades derechas como las cavidades izquierdas, mejorando la sincronía. Y se colocan electrodos a nivel auricular, a nivel del seno coronario y un electrodo a nivel del ventrículo derecho. También se han colocado en nuestro medio algunos, pero obviamente es todavía aún más caro. La indicación, ¿a quiénes les colocamos? A pacientes que tienen una baja fracción de eyección, menos del 35%, que tienen bloqueo de rama izquierda con un QRS mayor de 130 milisegundos. Si su QRS no está tan ensanchado, entonces está contraindicado. Y lo que se ha visto con esta terapia de desincronización, disminuyen la mortalidad, disminuyen los ingresos por insuficiencia cardíaca, existe una mejoría clínica de la insuficiencia cardíaca y una mejoría de la fracción de eyección. Hace poco se ha colocado en la caja a un paciente que fue operado de una válvula mitral por una insuficiencia mitral severa y que se vio que tenía una baja fracción de eyección posteriormente y tuvo varios ingresos por taquicardia ventricular que incluso requirieron la cardioversión eléctrica. Entonces a él sí se le ha colocado un desincronizador. Hablamos un poco de la insuficiencia cardíaca aguda. En insuficiencia cardíaca aguda podemos dividir los pacientes de acuerdo al índice cardíaco y a la presión capilar pulmonar en 4. Y los clasificamos, por ejemplo, en pacientes que por ejemplo, que tienen una presión capilar normal y un índice cardíaco normal. Eso es lo habitual y podemos decir que está compensado. Si el paciente está frío y seco, quiere decir que tiene una presión capilar pulmonar baja y un índice cardíaco reducido. Entonces acá puede estar en choque cardiogénico, ¿no? Pero también puede estar frío por una baja perfusión y húmedo por sobrecarga de líquidos. En este caso, este paciente se va a beneficiar de drogas inotrópicas como la dopamina y la dobutamina. Y el otro caso es lo que generalmente vemos, que el paciente está caliente y húmedo. Quiere decir que está bien perfundido, pero está sobrecargado de líquidos. En este caso, el uso de diuréticos nos va a ayudar. ¿Cuál es la presión capilar pulmonar normal? De 8 a 12 minutos de mercurio. ¿Cuánto?
De 8 a 12. A 18 puede ser, ¿no es cierto? Y el índice cardíaco, ya les dije, creo ayer, es 2.2, generalmente, ¿no? Es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, este cuadrito nos va a definir qué es lo más útil en cada paciente, ¿no es cierto? Desde usar drogas sinotrópicas, por ejemplo, pacientes mal perfundidos, ¿no? Por eso decimos que están fríos y pueden estar secos o húmedos, pero los sinotrópicos nos van a ayudar. Pero si están calientes y húmedos, ahí sí podemos usar diuréticos y vasodilatadores. Bueno, este algoritmo no vamos a ver. Entre los, tal vez, tampoco no vamos a ver esto con mucho detalle, particularmente decir que pacientes con insuficiencia cardíaca aguda obviamente tienen que estar en una unidad coronaria, una unidad de terapia intensiva, y los medicamentos que vamos a usar son los inotrópicos, ¿no es cierto? Entre los inotrópicos que podemos emplear está la dopamina, la norepinefrina, la dobutamina y la milrinona. Esos 4. Levosimendan no tenemos acá. Y todos estos tampoco. Pero estos 4 sí. Pero a la larga todos ellos van a incrementar la mortalidad. No vamos a hablar de las dosis de cada uno de ellos porque no es el objetivo. Llegado el momento, si a alguien después le interesa, puede revisar cuál es la dosis con que se empieza y cómo se incrementa. Obviamente todos con bomba de infusión y en un ambiente adecuado con un monitoreo, como les decía, unidades coronarias. Y este es el mecanismo de acción, cuáles son beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. El paciente cuando está a veces puede ingresar, por ejemplo, con infarto en choque cardiogénico. En algunos países tienen asistencia circulatoria de corta duración que se llama ECMO, que consiste en un equipo que es capaz de, mediante estas cánulas, hacer circular la sangre, generalmente como puente para una cirugía o un procedimiento mayor. Solo para que conozcan la terminología, ECMO, asistencia de corta duración. Y luego entramos, hemos visto la terapia eléctrica y ahora vamos a ver la terapia quirúrgica, ¿no es cierto? Existen cirugías de remodelamiento, como esto en pacientes que tienen corazones muy grandes, muy dilatados. Existe la aneurismectomía, que también puede ser útil en algunos casos para mejorar la función ventricular izquierda. Esto básicamente como ilustración para todos ustedes. Después los corazones artificiales, asistencia circulatoria externa, que pueden ser también como puente para una cirugía mayor, la cual es el trasplante cardíaco. Y el trasplante cardíaco está indicado cuando los síntomas son severos, el pronóstico ya es malo y está con tratamiento estándar óptimo. Ya no tenemos muchas más alternativas, ¿no? Creo que en Bolivia se han hecho 1 o 2 trasplantes que lastimosamente no han vivido mucho, pero que en otros países tienen una mejor sobrevida, ¿no? Por ejemplo, hasta casi un 50% a los 10 años de trasplantados pueden seguir sobreviviendo. Habíamos quedado en que íbamos a revisar un poco sobre los péptidos natriuréticos, sobre el BNP y proBNP. Ustedes han debido llevar en la fisiopatología esto. Estos son los péptidos natriuréticos, el ANP, que se encuentra a nivel de las aurículas, el BNP a nivel de los ventrículos como los más importantes. Entonces, el ANP y el BNP se van a incrementar cuando existe una distensión del ANP de las aurículas y el BNP de los ventrículos. Y obviamente va a incrementarse cuando existe insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, estos péptidos natriuréticos
Son útiles, por ejemplo, si ustedes están en urgencia y les llega un paciente disneico y ustedes no saben si su disnea es de origen cardíaco o de origen pulmonar, o por ahí tiene una neumonía más asociada. Entonces pueden pedir BNP y si el BNP está alto, entonces pueden concluir que es de origen cardíaco. Entonces, la ANP por distensión auricular, el BNP por sobrecarga ventricular y por estrés endotelial. Estos son los valores normales, que tampoco no es importante que los conozcan, pero sí que existen estos dos péptidos natriuréticos que sirven para eso, para hacer el diagnóstico, pero también y sobre todo sirven para ver el pronóstico del paciente, ¿no es cierto? Se hace un BNP en forma inicial cuando el paciente ingresa y posteriormente durante su internación, de acuerdo al tratamiento realizado, se van haciendo periódicamente estos exámenes de laboratorio y si van bajando, podemos decir que el tratamiento es adecuado y que al paciente le va a ir bien. Entonces, como indicaciones de uso de péptidos natriuréticos sin insuficiencia cardíaca, en otros países los usan en forma rutinaria. El nuestro, obviamente, muy difícil a veces conseguir este tipo de exámenes laboratoriales, pero nos sirve, como les había mencionado, para el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca aguda, para estratificación de riesgo y pronóstico, para el monitoreo del tratamiento y como un screening para disfunción ventricular asintomática. Sobre todo estos tres son los que tienen que recordar. BNP, ProBNP. Y acá estamos viendo la sobrevida. Cuando el BNP es menor de 73, quiere decir que el paciente va a tener un mejor pronóstico. Si es mayor a 73, mayor riesgo de mortalidad. Y cuando ingresa, por ejemplo, los que les comentaba, un paciente con disnea y no sabemos si es de origen cardíaco o pulmonar, se le hace un examen físico, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y le podemos pedir un BNP. Y si el BNP en este caso es mayor de 400 miligramos, un 95% de certeza de que es de origen cardíaco. Si es menor de 100, baja posibilidad de que sea de origen cardíaco. Vamos a ver algunos estudios de lo que se viene en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ha habido un estudio muy interesante del New England en 2014 que realizado un estudio con la inhibición de la angiotensina y neprilicina versus el enalapril. Nosotros ya sabíamos que el enalapril mejora la sobrevida, que es muy útil, pero en este caso se ha usado un nuevo compuesto que es valsartán y neprilicina versus enalapril. Y este medicamento ya existe en muchos países del mundo, en el nuestro aún no. Los péptidos vasoactivos son el péptido natriurético, la adrenomodulina, la bradiquinina, la calcitonina. Y lo que hacen estos, disminuyen la activación neurohormonal, es decir, tienen un efecto benéfico, disminuyen el tono vascular, disminuyen la fibrosis cardíaca y la hipertrofia y disminuyen la retención de sodio. Entonces, todos estos péptidos son muy útiles para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la neprilicina es un inhibidor de su catabolismo. Entonces, va a haber mayor cantidad de estos péptidos en la circulación y por lo tanto va a tener un efecto benéfico sobre la insuficiencia cardíaca. Y este fue el LC-69-6, un inhibidor de la neprilicina que se utilizó junto con valsartán. ¿Qué es el valsartán? Chicos, ¿se han dormido? Es un ARA, ¿no es cierto? Actúa a nivel de los receptores de angiotensina 1, que se utilizó sobre un inhibidor de la neprilicina como es el sacubitril. Entonces usó sacubitril más valsartán versus enalapril. El estudio se llamó Paradigm
y esto fue la mortalidad, ¿no? Y con esta combinación de sacubitril/valsartán, la mortalidad fue mucho menor que con enalapril. Entonces, esta combinación fue mucho mejor para reducir el riesgo de muerte, de hospitalización cardiovascular, y disminuye todas las causas de mortalidad. O sea, es un medicamento que sí se está usando mucho en todo el mundo y que yo creo que en cualquier momento va a llegar a Bolivia. Entonces, cuando llegue y les digan, tenemos ya la combinación de sacubitril/valsartán, ya sepan que es un medicamento para la insuficiencia cardíaca. Y dentro de todo lo que hemos conversado, los grupos de medicamentos que disminuyen la mortalidad, hemos visto que los receptores de bloqueadores de los ARA disminuyen en un 15%, los IECA en un 18%, y con esta combinación sacubitril/valsartán, miren cómo mejora, disminuye la mortalidad en más de un 20% en relación a dar solo uno de estos medicamentos. O sea, va a ser muy útil en insuficiencias cardíacas refractarias. Otros fármacos que podemos utilizar para la insuficiencia cardíaca. Uno de ellos es la ibabradina. Es un medicamento nuevo pero ya tenemos en Cochabamba, ya ha llegado, ¿no? Que es un inhibidor del nódulo sinusal. Lo que hace es disminuye la frecuencia cardíaca cuando el paciente está en ritmo sinusal. Entonces, se utiliza en pacientes, por ejemplo, que ya se les ha dado beta bloqueantes, etcétera, pero que con ritmo sinusal siguen taquicárdicos. Entonces les podemos dar esto, pero hay que tener mucho cuidado con la respuesta ventricular y que con el paciente no se bradicardice. Ya hemos hablado de la digoxina, no vamos a volver a hablar. Esto es lo que hace la ibabradina, adapta la frecuencia cardíaca y mejora la oferta de oxígeno, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el consumo de oxígeno, ¿no? Aumenta la perfusión coronaria, aumenta la duración de la diástole y por lo tanto la perfusión coronaria, porque el corazón se nutre en diástole. Otro es el levosimendan, solo para que conozcan el nombre, todavía no hay en nuestro medio, pero son medicamentos que se están explorando para la insuficiencia cardíaca. Otro es la nesiritida, que tampoco hay, que no nos vamos a referir mucho a esto. Y estos son los efectos de la nesiritida, ¿no? Disminuye la precarga, disminuye la presión capilar, disminuye la poscarga, mejora la disnea, disminuye la aldosterona, etcétera. Pero no hay en nuestro medio, así que no lo vamos a revisar con detalle. Y en el último congreso europeo de cardiología, se vieron algunos trabajos interesantes que fue el año pasado. Uno de ellos es con la dapagliflozina, que inicialmente se utilizaba como un medicamento para la diabetes como hipoglicemiante, pero que al final demostró ser muy útil en la insuficiencia cardíaca. Entonces, estos son medicamentos nuevos que todavía están en fase de estudio. Acá están viendo el estudio. Esta dapagliflozina se asoció a una reducción en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces ya saben que había un medicamento que se usaba como hipoglicemiante que es útil en la insuficiencia cardíaca. Es un inhibidor de un cotransportador de sodio glucosa que se usaba en la diabetes tipo 2, lo que les decía. Pacientes que no pueden usar metformina. Entonces, muy útil en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. Bueno, estos son los resultados que no vamos a desmenuzarlos ni a verlos, pero que también tuvo un efecto muy bueno en pacientes con insuficiencia renal. Bueno, esas han sido todas las novedades de el manejo de la insuficiencia cardíaca respecto a los fármacos. ¿Alguna pregunta de insuficiencia cardíaca?
¿Se han dormido o siguen despiertos? ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una Respecto a la pregunta. insuficiencia cardíaca, ¿alguien ha leído algo? Doctor, ¿la insuficiencia cardíaca siempre va a ir acompañada de una disminución del gasto cardíaco o no? La insuficiencia cardíaca, en general, eso en su definición nos indica que es corazón es insuficiente para mantener las necesidades del corazón. Obviamente, la insuficiencia cardíaca puede ser compensada o descompensada. Si obviamente está descompensada, quiere decir que el gasto cardíaco es bajo, pero si está compensada, quiere decir que el gasto cardíaco es suficiente y abastece los requerimientos del organismo, ¿no? Una entidad especial de la cual vamos a hablar un poquito es el cor pulmonar crónico. ¿Alguien sabe qué es el cor pulmonar crónico? ¿Es el aumento de la presión pulmonar, doctor? Cerca, pero no del todo. ¿Alguna otra acotación más? Vienen acompañados, doctor. Hay una insuficiencia cardíaca acompañada, pero es de origen pulmonar, como decía anteriormente mi compañera. Bueno, eso está más cerca. Entonces, una patología pulmonar, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tuberculosis, EPOC, fibrosis pulmonar. Se ve mucho en pacientes con silicosis, en pacientes que llegan de la mina, particularmente a Cochabamba, que por esta patología pulmonar desarrollan hipertensión pulmonar y al haber una sobrecarga del corazón derecho, particularmente del ventrículo derecho. El ventrículo derecho inicialmente se hipertrofia, después se dilata y posteriormente se pone insuficiente. Entonces genera una insuficiencia cardíaca derecha, con los síntomas que ustedes ya conocen. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, incluso puede llegar a la anasarca. Y el manejo en general es con diuréticos, se pueden dar medicamentos que bajan la presión arterial pulmonar. ¿Qué medicamentos conocen que bajen la presión arterial pulmonar? ¿Nadie conoce ningún medicamento? Los chicos deben conocer. Para disminuir la presión arterial pulmonar. El Viagra. Exacto, ¿ves? Conocían, pero estaban haciendo los tímidos acá. ¿Y qué hace el Viagra? ¿Qué composición tiene el Viagra y qué efecto? Es el sildenafil, ¿no es cierto? Actúa a nivel de la fosfodiesterasa del endotelio pulmonar y produce vasodilatación. Es por eso que puede ser útil en la hipertensión pulmonar, sobre todo en patologías, en cardiopatías congénitas. El oxígeno también mejora la hipertensión pulmonar. Los bloqueantes cálcicos, ¿algún bloqueante cálcico que recuerden que es útil en la hipertensión pulmonar? ¿Nadie? Nifedipino, doctor. Eso, nifedipino. Bien, Jonathan. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre insuficiencia cardíaca? ¿O ha quedado claro o nadie ha entendido nada? Bueno, obviamente es un tema un poco largo, es muy interesante. Traten de leer del Hazison o del Fazeras para que les queden más claros los conceptos. Obviamente, cuando vayan viendo los otros temas de valvulopatías, de cardiopatía isquémica, igual van a llegar en el fondo a insuficiencia cardíaca, digamos, ¿no? Como final de cada entidad. A partir de mañana va a empezar a darles clases el doctor Ramiro Lara. Él me dejó el encargo de que va a dar clases de 20:00 a 21:00.
y que de la misma manera se realice el mismo procedimiento. Es decir, ustedes pueden mandarle el link por Meet, por la plataforma Meet. ¿Está? ¿Quién es el representante? Yo, doctor. Tú eres, Nicolás. Entonces, tú conoces, sabes cómo ubicarlo al doctor Zamiro Lara, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, entonces comuníquese con él para que él pueda empezar mañana. Está bien, doctor, gracias. Bueno, chicos, así que estudien, espero que les sea útil todo lo que hemos hablado, que les saquen un poco de provecho y ya nos vamos a ver, o si no es en práctica, en los exámenes. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.